¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos a esta hora Telenoticias Parlamento. En los próximos 30 minutos vamos a abordar los principales asuntos que han marcado la actualidad política de la semana en las islas, también fuera del archipiélago. Prestaremos, eso sí, especial atención a la actividad en el Parlamento de Canarias. Nuestro tiempo de entrevista lo vamos a compartir hoy con el diputado del Partido Independientes de Lanzarote, Fabián Martín, y les vamos a mostrar también un nuevo rincón de la Cámara Autonómica, esta vez de la mano de nuestra compañera de Canarias Radio La Autonómica, Noemí Galván. Este es nuestro sumario. La viabilidad de las empresas públicas relacionadas con el sector turístico ha estado sobre la mesa de debate esta semana en el Parlamento. Ecansa o Promotur son algunas de las entidades que han tenido que ajustar su actividad a un nuevo marco presupuestario mucho más restrictivo. El Parlamento ha entregado una bandera de combate a un buque de la Armada Española por primera vez en la historia de nuestra autonomía. Ha sido un acto solemne celebrado en el Arsenal Militar de Las Palmas y al que han asistido numerosas autoridades civiles y militares. Se trata de un símbolo que reciben todos los barcos militares cuando se incorporan a la Armada. Y en nuestra sección del Rincón, hoy visitaremos el lugar favorito de nuestra compañera de Canarias Radio La Autonómica, Noemí Galván, que nos contará además cómo fueron sus comienzos como periodista en la Cámara Regional. Comenzamos el repaso a la actualidad parlamentaria con los titulares que nos ha dejado la Comisión de Turismo, un sector, como saben, que genera de manera directa el 30% de nuestro Producto Interior Bruto y el 75% de manera indirecta, siempre que tengamos en cuenta al sector servicios. En esta época de recorte se habla mucho de la necesidad de que se reduzca el número de empresas públicas y la pregunta que se puso sobre la mesa en esa comisión es si ese recorte, si esa reducción debería afectar a las sociedades mercantiles que tratan de promocionar la imagen de Canarias en el exterior para intentar atraer visitantes. Ecansa, Promotur, Saturno y los Congress Bureau de Maspalomas, Gran Canaria y Tenerife Sur son sociedades mercantiles públicas relacionadas con el turismo. El gobierno ha anunciado ya el proceso de extinción para Saturno, mientras los hoteles Escuela de Canarias y Promotur afrontan planes de viabilidad que han incluido expedientes de regulación de empleo. El ente de promoción turística de las islas es el que presenta una desviación presupuestaria mayor. El gobierno lo atribuye a los convenios de formación firmados por Promotur con AENA y Ecansa. Creo que valdría reconocer, evaluar cuál es el resultado de esos convenios, máxime si se trataba de acuerdos que iban dirigidos a creación, como usted reconocía, de empleo. Los grupos socialista y nacionalista canario expresaron una posición favorable a la existencia de empresas de titularidad pública dentro de un marco presupuestario restrictivo. Creo que todos compartimos la necesidad de reducir la carga financiera de las sociedades mercantiles públicas y sobre todo en aquellos que tienen una especial incidencia en los presupuestos de la comunidad. No obstante, creo que es importante también señalar una vez más que estas sociedades en mayor o menor medida, depende de ellas, tienen un relevante papel como dinamizadoras de la actividad económica y de la formación en el sector más importante de nuestra economía. Desde el Grupo Parlamentario Nacionalista seguimos haciendo una apuesta, como no puede ser de otra manera, porque dependemos de ello por la actividad turística, dentro, lógicamente, de este dimensionamiento que tiene que haber de todas las empresas públicas. El Grupo Popular puso de manifiesto el incremento de las pérdidas que ofrece el balance de estas empresas sobre la estimación inicial prevista. Me parece tampoco importa que sobre unas previsiones iniciales de pérdida, las finales sean el 140.6% de la previsión iniciales. Todo eso tampoco importa. Al final, pues, no sé si importa algo en este mundo o el relativismo nos lleva al extremo de que todo es justificable. El Gobierno de Canarias lo que ha conseguido es disminuir un 64% las aportaciones a las empresas públicas desde el periodo 2009 al 2013, con una especial incidencia en los últimos 2 años. Esto es, el Gobierno ha tenido claro que debía corregir esa situación. La situación económica nos obliga, por tanto, a tomar estas medidas. Intervino también el viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, para exponer las líneas de actuación que desarrolla el Ejecutivo a fin de estimular la llegada de turistas rusos y polacos al archipiélago. Cada vez más el turismo se vincula en este archipiélago al medio ambiente y estos días sus señorías han debatido también sobre la gestión de los parques nacionales. Hay que tener en cuenta que Canarias es la autonomía con más parques nacionales de toda España. Entre las cuestiones que se abordaron, como no, su financiación y el reparto de fondos para los municipios con áreas de influencia en los espacios naturales.
En Canarias hay 6 espacios naturales declarados reserva de la biosfera, 700.000 hectáreas repartidas en 6 de las 7 islas. La primera en conseguir la declaración que otorga la UNESCO fue La Palma en 1983 y la última fue La Gomera en 2012. Se desarrolla en 6 de las 7 islas, como muy bien se ha dicho aquí, y prácticamente ocupando el espacio, en el caso de Gran Canaria, el 45% de la isla y en el resto de las islas el 100% de casi todas las islas. El grupo nacionalista planteó utilizar la repercusión mundial de las reservas naturales reconocidas por la UNESCO como atractivo para un turismo sostenible. Tenemos que empezar a hacer un giro en nuestras políticas turísticas de cómo queremos promocionarnos hacia el exterior, y esta es una herramienta poderosa para posicionarnos y proyectarnos hacia el exterior. El Grupo Popular declinó posicionarse sobre el objeto de la comparecencia. No tengo nada que objetar. Felicitar a la consejera por dar información completa de la situación de cómo está llevando la Reserva de Biosfera de Canarias, y nada más, porque no tengo nada que objetar al respecto, ni tampoco entiendo el objeto de la comparecencia. La viceconsejera de Sostenibilidad, Guasimara Medina, situó la Red Canaria de Reservas de la Biosfera como gran apuesta de su departamento. Debemos tener en cuenta que no es una categoría que se pueda perpetuar en el tiempo, sino que pasado un tiempo prudencial, si el comité científico y técnico estima conveniente denegar esa categoría, lo puede hacer. Medina avanzó también que ya se trabaja en la elaboración del informe de la candidatura de reserva de la biosfera para Anaga, en Tenerife, la única isla que no cuenta hasta el momento con una reserva natural declarada por la UNESCO. Si hay 2 áreas en la estructura de la comunidad autónoma que el gobierno considera prioritarias, esas son sin duda la sanidad y la educación. A pesar de los esfuerzos para que ninguna de ellas se vea afectada, no han podido salvarse de los recortes. Brígida Mendoza ha hablado esta semana del impacto de esa disminución presupuestaria en la sanidad pública. Entre los diversos aspectos del servicio público sanitario que se han visto afectados por los recortes, el de los recursos humanos es el más sensible y determinante. Los grupos nacionalistas, socialista y mixto mostraron su preocupación al respecto y destacaron las consecuencias de las restricciones de gasto público sobre el personal sanitario. La destrucción de empleo público en España está siendo masiva, porque es la única manera de recortar el gasto, aunque se haga luego propaganda diciendo que se recortan otras cuestiones. Y ese recorte masivo de gasto público en España se está cebando con quien soporta lo sustancial del gasto público, aquí y en Murcia, que es la sanidad, la educación y los servicios sociales. A las conocidas mermas en su salario, al igual que otros empleados públicos, fruto de reducciones porcentuales de los conceptos fijos de la nómina o de la desaparición de alguna paga extra por obra del señor Rajoy, pues se suma una agraviante distribución de la jornada laboral, que incluye jornada ordinaria los sábados, a diferencia del resto de empleados públicos de esta comunidad. Según los datos del mes de abril, se había crecido en un 31% la cifra de parados registrados, y en este caso de médicos, en el Servicio Público de Empleo Estatal. Aquí también aparecía una cifra de que ya se han perdido 15.000 puestos de trabajo con todo el proceso de privatización de la sanidad desde el año 2010. El Grupo Popular reclamó a la consejera un plan de recursos humanos para el Servicio Canario de Salud y aludió a la etapa de gobierno de Zapatero como detonante de los recortes. La Unión Europea abrió a España un procedimiento por déficit excesivo en el año 2009, sabe usted que gobernaba Zapatero, y que nos obligó la Unión Europea, a través de la firma del reglamento con la Unión Europea, a la senda de consolidación fiscal. En el año 2010 lo firmó el señor Rodríguez Zapatero. La consejera afirma que el Gobierno continúa con el desarrollo de la oferta de empleo público y mantiene que la plantilla del Servicio Canario de Salud no ha sufrido modificaciones desde 2012. En 2012 dicha plantilla orgánica ascendió a un total de 22.904 trabajadores. En segundo lugar, dar paso a nuevos nombramientos de personal estatutario interino. Durante el año 2012 se realizaron 333 nombramientos de personal estatutario interino y desde el 1 de enero al 30 de abril del 2013 se han nombrado 422 nuevos interinidades. Mendoza recordó también que en 2012 se recibieron 292 comunicaciones de agresiones a miembros del Servicio Canario de Salud mientras ejercían sus funciones. Y por primera vez en la historia de nuestra autonomía, el Parlamento de Canarias ha entregado una bandera de combate a un buque de la Armada Española. Se trata
de un paño simbólico que reciben todos los barcos militares cuando se incorporan a la Armada. La entrega tuvo lugar durante un acto solemne al que asistieron autoridades políticas, civiles y militares. Muchos de ellos, lo van a ver enseguida, de gala. El buque Meteoro va a tener su base en Las Palmas de Gran Canaria. Es el buque de acción marítima Meteoro y esta, aún doblada, su bandera de combate. El presidente del Parlamento, Antonio Castro, y la secretaria segunda de la Cámara y madrina de la ceremonia, Águeda Montelongo. Junto a ellos, el almirante de la flota, Santiago Bolívar. El Parlamento entrega por primera vez en su historia una enseña de combate a un barco de la Armada. Es una bandera de paz y para bienestar y para seguridad de nuestras propias islas y de paz allí donde quiera que vaya esta bandera y este buque. Les quiero asegurar que es un alto honor el que siento hoy, además de una profunda emoción, de contribuir de esta manera, con un gesto tan noble, a unir todavía más esos lazos que ya la Armada tiene con Canarias a través del Parlamento de Canarias. De riguroso negro, con peineta y mantilla, la madrina muestra la bandera al capellán para su bendición. El comandante del Meteoro, rodilla izquierda en tierra, la recibe para finalmente izarla en el mástil mayor. El patrullero de 94 metros de eslora y con una dotación de medio centenar de personas tendrá base en Las Palmas de Gran Canaria. En un mes partirá hacia el Índico para luchar contra los piratas frente a las costas de Somalia. El Meteoro pues será el tercero que vaya al Índico, que es donde la Unión Europea lidera una acción naval militar para impedir y prevenir la piratería allí. La capital Gran Canaria no vivía una entrega de bandera de combate desde hacía 30 años. Y esta primera semana de junio, el vicepresidente segundo del Parlamento, Manuel Fernández, ha recibido al director de programas de la Fundación Vicente Ferrer, Moncho Ferrer, que trabaja de manera altruista en la India en favor de los más desfavorecidos. Ha venido a las islas acompañado de otros representantes de esta ONG. La delegación fue recibida, como están viendo, por los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. A todos ellos le contaron los actos programados dentro de la campaña de sensibilización Mujeres, la fuerza del cambio en la India. Jordi Folgado, que es el director general de la Fundación. Tenemos ahora justo en las islas una campaña que enseña a través de las mujeres el trabajo que hacemos. Estas mujeres, hay 7 mujeres, que significa el resto miles de mujeres más, y es una cosa muy positiva, no de sufrimiento, de pobreza, pero cómo han salido de este sufrimiento y la pobreza. Vamos ya con nuestra sección del Rincón. Esta semana nos muestra su lugar preferido del Parlamento de Canarias nuestra compañera de Canarias Radio La Autonómica, Noemí Galván. Este es el Salón de los Pasos Perdidos del Parlamento de Canarias. Es una zona a la que le tengo especial cariño, primero porque es el punto de encuentro cuando llegas al Parlamento de Canarias por primera vez y tienes la perspectiva del Salón de Plenos. Y segundo porque en este sitio, siempre los que veníamos novatos, encontrábamos la presencia de González Ayer, personaje entrañable para todos los periodistas, compañero de Radio Nacional. Nos daba consejos, siempre estaba aquí tomando notas, venía al Parlamento incluso ya cuando, bueno, prácticamente por afición, cuando realmente no necesitaba venir. Y es una figura que recuerdo con cariño y que, bueno, me recuerda a esos casi 10 años que llevo ya por aquí. La primera vez pensé, ¿qué demonios hago yo aquí? Estaba muy perdida y recuerdo jugar al quién es quién, o sea, era la actividad diaria. Intentar ponerle cara, ponerle nombres. Todavía a día de hoy, evidentemente cambian las legislaturas y cuando te has aprendido los nombres de los 60 diputados y los sabes relacionar, te cambia todo. Con lo cual siempre estás en continuo proceso de aprendizaje, de memorizar. Creo que lo fundamental para todos los periodistas que nos podemos dedicar en un momento dado a la información política es hacer una labor didáctica del cara ciudadano. Vivimos en un momento en que hay un cierto descrédito de la política,
cierta desafección. Entonces quizás el ciudadano no es consciente de la repercusión real de las decisiones que aquí se toman hasta pasado un tiempo, cuando les afecta quizás más directamente. Creo que en ese sentido el papel que tenemos los periodistas es hacer esa labor didáctica, de masticar bien lo que aquí sucede, de llevarles las implicaciones que puede tener para su vida diaria, para bueno, lo que sucede en Canarias en general, todo lo que emana del Parlamento de Canarias. Conocemos ya a nuestro invitado de este domingo. Nuestro invitado es Fabián Atamán Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto. Es licenciado en farmacia y su isla de procedencia es Lanzarote. Bueno, pues ya han visto las fichas. Fabián Martín es nuestro invitado de hoy, diputado del Partido Independiente de Lanzarote, integrado, como saben, en el Grupo Mixto. Señor Martín, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Un placer, muy buenos días. La última vez que estuvo usted aquí, hablábamos de datos del desempleo. Esta semana hemos conocido nuevos datos sobre el paro. Las cifras son malas, baja el paro a nivel nacional, sube en Canarias. El PP hace una lectura, Coalición Canaria y PSOE hacen otra lectura distinta. ¿Qué lectura hace Fabián Martín? Bueno, yo creo que hay que poner en antecedentes sobre todo a la sociedad de Canarias. Como usted bien decía, el paro disminuye en torno al 2%, un 1,97% en el territorio español, pero disminuye en Canarias afectando a 500.000 de personas más, es decir, aumenta un 0,18%. Hay que tener en cuenta también que es la única comunidad autónoma del Estado español donde aumenta el paro. Y mientras en el Estado español viene disminuyendo el paro durante 3 meses consecutivos, en Canarias sigue aumentando. Eso tiene que llevar a la reflexión y a pensar qué es lo que se está haciendo en Canarias para combatir lo que se ha convertido en una lacra social, el paro, que no está dando resultados efectivos como parece ser que da en el resto del territorio español. Bien es cierto que yo también creo que se está jugando con demasiada facilidad y sobre todo alegrándonos, espero que no sea precipitadamente, por algunos datos que son estacionales. Mayo es un mes en el que tradicionalmente los datos de desempleo mejoran y por lo tanto hay que ver la evolución de aquí a algunos meses. Pero más allá de que el gobierno de España haya recortado en cantidades considerables las partidas presupuestarias para combatir el desempleo en Canarias, yo creo que la reflexión al menos tiene que centrarse en el punto de mira del Ejecutivo canario, sobre todo en esas que se llaman políticas activas de empleo, que parece ser que no están dando sus frutos. Eso le iba a decir, el Partido Popular parece que dice que la situación ya ha terminado, que lo peor ya ha pasado y que a partir de ahora todo va a ser positivo. Habrá que verlo, suponemos, en los próximos meses. Y el gobierno canario argumenta que el paro sube en Canarias porque, bueno, los meses de mayo y junio son temporada baja en el sector turístico y que, bueno, que eso se nota y que la culpa la tienen también los recortes. Usted lo deja claro, cree que hay que mirar hacia las dos partes. Sí, vamos a ver un dato muy claro, y es que de esos 90.000 empleos que se han generado en España, 40.000 están en la Comunidad Balear. Es decir, ahí se produce un fenómeno estacional evidente de preparación para la temporada estival, la temporada de verano. En Canarias no sucede exactamente de la misma manera tan marcada como sucede en el caso de la Comunidad Autónoma Balear. Pero es cierto, como usted bien decía, que hay recortes millonarios de cantidades que venían para el plan de empleo desde el Estado a Canarias con las que ya no se cuenta. Esa es una obviedad. Pero es verdad que quedan recursos que han sido distribuidos de la mejor manera posible para combatir el desempleo. Yo hace algunos meses preguntaba en el Parlamento sobre lo que denominamos políticas activas de empleo y sobre la revisión y la efectividad de esas políticas activas de empleo. Y reconocía la propia consejera que en muchas ocasiones no generan los frutos que se esperaban. Y yo le voy a dar un dato. Mire, en una isla como Lanzarote, en los 4 años anteriores de la legislatura pasada, se invirtieron más de 42 millones de euros para combatir el desempleo. Y el desempleo no hizo más que crecer. Luego, eso que pasó en Lanzarote pasa en todas las islas de Canarias y yo creo que pone en evidencia que esas políticas activas, cuanto menos, no generan los frutos deseados y por lo tanto deben ser revisables. ¿Y quién se equivoca en esa gestión? Pues sin ningún lugar a dudas el gobierno de Canarias. Es decir, desde el gobierno de Canarias se definen las líneas de distribución de esas cantidades económicas y por lo tanto se defina hacia dónde, hacia qué sectores de población y hacia qué actividades se van a dirigir. Si no han dado los frutos es porque habrá que revisarlas y redirigirlas, reconducirlas hacia otros objetivos. Usted de Lanzarote se ha hecho referencia a su isla. ¿Es la situación más dramática, más complicada en las islas no capitalinas que en Tenerife y Gran Canaria? ¿Habría que establecer políticas concretas para cada una de esas islas o es un mal
generalizado que precisa de las mismas ayudas. Es verdad que Lanzarote vivió, sobre todo en los inicios de esta crisis económica, pues los datos vivió con los datos peores de desempleo, tristemente superada por otras islas. Pero yo creo que en bien, y sobre todo en bien de la comunidad autónoma, y para aquellos que tenemos una visión nacionalista de estas islas, la política de desempleo debe ser pensada desde la comunidad autónoma. Esa es, y desde el gobierno, desde el Ejecutivo de Canarias, esa es, yo creo que una de las únicas y claras competencias que tiene que tener un ejecutivo regional, sobre todo para que no se generen desagravios. Y es que la realidad dice que los datos, desgraciadamente, más o menos puntos porcentuales por arriba o décimas porcentuales por abajo, es francamente igual para todas las islas. ¿Y por qué si todos están de acuerdo con que el desempleo es, y evidentemente la ciudadanía también, el principal problema de este archipiélago, y hay 60 parlamentarios en esa Cámara, es imposible sellar un pacto entre las 4 fuerzas que lo integran, los 3 grandes partidos, ese grupo mixto integrado por PIN y Nueva Canaria? ¿No es posible firmar un documento, consensuar, hacer un pacto por el empleo de una vez por todas en este archipiélago? Pues yo no tengo la menor duda. De hecho, hay una estrategia canaria de formación y para el empleo cuya aplicabilidad cuanto menos es dudosa. Pero es verdad que las relaciones Estado-Canarias, las relaciones, yo diría que Rivero-Soria, han enrarecido el ambiente hasta tal punto que yo creo que promover no solamente un pacto dentro de esta casa, dentro del Parlamento de Canarias, sino un pacto de Estado con el gobierno español se hace francamente difícil. Pero se puede sobreponer la política al interés general del ciudadano. En la cuestión partidista, la visión, ese enfrentamiento de unos y de otros al interés general del ciudadano, con esas cifras de más de 380.000 parados. Yo tampoco quiero lanzar, ni muchísimo menos a los canarios, una sensación, una imagen de que los partidos políticos, los grupos parlamentarios no nos ponemos de acuerdo. Hay cuestiones fundamentales como pueden ser las... Pero es que no se ponen de acuerdo, esa es la realidad. En algunas cuestiones sí, pero por ejemplo el régimen económico y fiscal, ahí mantenemos una postura unánime. Pero fíjese cómo se actúa a veces del Parlamento, y esto sí es una realidad. El grupo mixto, y en concreto los diputados de Nueva Canarias, presentaron hace meses un plan contra el desempleo, un plan contra la pobreza. En su momento fue totalmente repudiado por el gobierno de Canarias, que es curiosamente quien meses después intenta reiniciar una labor para reeditar ese pacto, o por lo menos para crear no solamente un pacto contra la pobreza, sino para dotarlo económicamente. Son cuestiones en muchas ocasiones de voluntad política y sobre todo de fuerza de luchas internas entre los grupos parlamentarios. Desgraciadamente quien lo paga o acaba pagando es el ciudadano canario, el ciudadano de a pie. Pero sí que le tengo que decir que desde el grupo mixto, en la mayoría de las ocasiones hemos puesto por delante, sin ningún lugar a duda, la predisposición para llegar a acuerdos en todos los sentidos. Habla usted de ese plan contra la pobreza, enseguida vamos a hablar de él. Una última cuestión en relación al desempleo, al ciudadano de a pie, el que nos está viendo en su casa ahora mismo y está parado. ¿Se le puede decir que hay luz al final de ese túnel? Yo creo que la obligación de cualquier mandatario es decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Yo creo que la verdad es que no estamos en disposición en estos momentos de decirle al ciudadano que nos está viendo ahora mismo que la luz es cuanto menos inmediata. Yo creo que se está ofreciendo datos que a nivel español, vuelvo a repetir, pueden ser favorables, que hay que poner en cuarentena, pero sin ningún lugar a dudas yo los pondría en cuarentena. Esta conversación la mantenemos en septiembre o en octubre y ahí sí podremos tener una evaluación pasado el periodo estival de cuál va a ser la situación. Pero no obstante, tanto numerosos estudios a nivel canario como a nivel español sitúan los valores de decrecimiento del PIB por debajo, un decrecimiento más intenso de lo que a principios de año se esperaba. Hablaba usted del plan contra la pobreza, para luchar contra la pobreza. El periodo de sesión está a punto de finalizar. Parece que va a haber un pleno en el mes de julio, precisamente para tratar ese plan, para que se apruebe de manera inmediata y que no esté esperando hasta el mes de septiembre, que es cuando se retoma la actividad parlamentaria. Le pregunto, ¿qué medidas, qué actuaciones debe contemplar, qué fundamentos debe contemplar ese plan contra la pobreza que se quiera aprobar en el Parlamento? Pues lo único que tiene que contemplar es dotación presupuestaria suficiente. Yo creo que, como decía anteriormente, lo que no se merecen los ciudadanos canarios es que mintamos y sobre todo que lo hagamos desde el Parlamento. Muchas veces se aprueban PNLs, proposiciones no de ley, se aprueban determinadas declaraciones que no van apoyadas en una cantidad presupuestaria. Solamente será creíble y solamente será
ejecutable ese plan contra la pobreza cuando el consejero de Economía y Hacienda garantice una dotación presupuestaria suficiente. Esa dotación presupuestaria seguramente tendrá diferentes líneas de ejecución a través de la Consejería de Servicios o de Bienestar Social, como se llama actualmente. Pero creo, sin ningún lugar a dudas, que únicamente será creíble para todos los ciudadanos, para todos los canarios, cuando no solamente se definan las líneas de actuación, sino cuando éstas vayan acompañadas de dotación económica. ¿Maneja usted alguna cifra sobre qué partida presupuestaria se debe destinar a ese plan contra la pobreza? Aunque sean distintas líneas de actuación, no sé si ustedes han hecho sus números o no han hecho sus números. ¿Y de qué cifra podríamos estar hablando? Hace 2 días reconocía el propio consejero de Economía y Hacienda que no era capaz de garantizar a día de hoy cuál va a ser la dotación presupuestaria. Algo que espero que no sea un impedimento para que, como usted bien decía, dentro de un mes y medio estemos aprobando ese plan contra la pobreza. Yo espero que de diferentes líneas presupuestarias, algunas que no están en ejecución en estos momentos, sea capaz de garantizarse, pero atreverme a dar una cifra yo creo que es un tanto aventurado. La recuperación económica de este archipiélago, señor Martín, pasa, como han dicho algunos economistas, exclusivamente por el sector turístico, por una potenciación del sector turístico. ¿Tenemos que agarrarnos como un clavo ardiendo o hay que buscar nuevos sectores, diversificar, que es lo que siempre se dice? Yo creo que los resultados y las actuales situaciones que estamos viviendo, la coyuntura especial en Canarias dentro del Estado español, es también consecuencia de no haber sido capaces durante estos últimos años de diversificar la economía. Es decir, para todos aquellos canarios que nos estén viendo ahora mismo, de nuestro Producto Interior Bruto, un 94% aproximadamente es sector turístico, sector servicio, un 5% es sector industrial y un 1% proviene del sector primario, agricultura, ganadería y pesca. Es decir, es una estructura económica, una estructura productiva francamente débil la que tiene Canarias. Y esto origina que en momentos de crisis, lógicamente, las repercusiones sean aún mayores. ¿Qué es lo que nos puede llevar, en este caso, a recuperarnos? Pues sin ningún lugar a duda, que fluya el crédito. Es un eslogan. Algo que parece misión imposible en estos momentos. Yo creo que es misión imposible, pero es una cuestión por la que están luchando todos los estados de la Unión Europea después de que se hayan tomado medidas precisamente tendentes a restringir el gasto, pero que no han dado ningún fruto. Lo que no entiende la mayoría de los ciudadanos es que se permita a los bancos contar con una ayuda de 38.000 millones de euros que no permita a los medianos y a los pequeños empresarios, pero también a la sociedad civil en general, contar con capacidad de crédito. El otro día salía un dato que yo creo que es muy esclarecedor. El turismo en Canarias en el primer cuatrimestre ha disminuido solamente un 1% en la llegada de turistas extranjeros, pero ha disminuido un 16% en la llegada de turistas españoles. ¿Eso qué significa? Pues es una evidencia de que los turistas españoles no tienen dinero, capacidad, ya no para... no solo no tienen dinero, que tienen menos dinero que antes, sino es que los precios de los billetes se han puesto por las nubes. El otro día en nuestros informativos dábamos una noticia que para un peninsular a veces le sale más barato irse al Caribe que venir a Canarias. Sí, como en algunos casos también a un canario es más fácil, sorprendentemente, llegar a Madrid que a lo mejor llegar de Lanzarote al Hierro. Las tasas aéreas han sido una cuestión que es indiscutible, pero también han desempeñado otros factores, entre estos la capacidad económica limitada por parte de determinados turistas y en este caso por parte del mercado español, que ya le digo se resiente en un 16% de disminución en estos 4 primeros meses. Usted me preguntaba por salidas para la crisis, nadie tiene la receta, pero la fluidez del crédito, lógicamente, hará mejorar las condiciones que la sociedad civil, pero también empresarios, tengan para enfrentarse a la actual situación. Se está intentando flexibilizar el objetivo del déficit que Europa marcó y por lo que están luchando determinados estados europeos y que, de alguna manera, ha constreñido determinadas políticas económicas. Y después yo creo que, sin ningún lugar a dudas, hay que remover obstáculos que las administraciones ponen para los inversores. Pueden ser obstáculos administrativos, legales o territoriales, como ya hemos hablado más de una ocasión. En el sector turístico, perdone que le vuelva a preguntar, al final, ¿esa reducción de los turistas, usted cree que tiene mucho que ver en la llegada del número de turistas, esa eliminación de la bonificación a las tasas aéreas, esa polémica que tiene en Coalición Canaria Partido Popular sobre las tasas aéreas? Bueno, eso ¿debería tener Canarias una política diferenciada en este sentido? Sin ningún lugar a dudas, Canarias no es ni mejor ni peor, es diferente al resto del Estado y por lo tanto requiere un tratamiento diferente como recoge nuestro régimen económico y fiscal. Y esa es una batalla que todas las formaciones políticas, incluidas la nacionalista como el PIL, mantenemos sin ningún lugar a dudas y además defendemos en el Parlamento. La eliminación de las bonificaciones
emisiones de las tasas aéreas ha desempeñado un papel negativo, sin ningún lugar a duda, en la llegada de turistas. Pero también es cierto que ha desempeñado un papel negativo, por ejemplo, que otros destinos que son competitivos con Canarias poco a poco hayan recuperado su normalidad y se vayan abriendo a los mercados internacionales. No obstante, Canarias sigue ofreciendo garantías de seguridad, garantías climatológicas que son envidiadas y envidiables por el resto de la comunidad internacional, y donde especialmente se ha resentido, vuelvo a recordar, la llegada de turistas es del mercado español, un mercado que cuenta con incapacidad para acceder a crédito y por tanto para gastar. Para salir de la crisis o para darle estabilidad política a una comunidad autónoma, los pactos de gobierno son fundamentales en los ayuntamientos. En las últimas semanas hemos asistido a ruptura de pactos municipales, en el caso de Güímar, se ha hablado también en La Palma. Lanzarote, bueno, está más tranquilo últimamente, pese a ser una isla en continua erupción, podríamos decir. El pacto a nivel canario en la comunidad autónoma, PSOE, Coalición Canaria, PSOE, es bueno que llegue hasta el final de legislatura para dar esa estabilidad. Yo creo que la estabilidad en política y en las administraciones es imprescindible para cuando una vez se marcan unos objetivos, un planning, una hoja de ruta, como se suele decir, se cumplen. Solamente de la estabilidad es donde se puede llegar a conseguir determinados objetivos. No obstante, después hay que plantearse si la estabilidad está por encima de cualquier cosa y sobre todo si la estabilidad está generando objetivos firmes y positivos para Canarias. Yo no tengo claro de que el pacto Coalición Canaria, Partido Socialista Canario sea el que más resultados positivos para Canarias esté generando. Yo lo pongo en duda y creo que durante esta entrevista hemos ofrecido datos suficientes que nos hacen cuestionar esto precisamente. Otra cuestión también bien diferente. En Canarias debería pactarse siempre con el partido que está gobernando en Madrid porque abre las llaves. A eso iba. Otra cuestión es la política de alianzas que se quiera mantener con el Estado. Yo no creo que sea necesario mantener un pacto con el mismo partido político que gobierna en Madrid. Yo lo único que pretendo es que los gobiernos, las administraciones sean leales en el cumplimiento de sus objetivos. Desgraciadamente, Madrid y Canarias no viven su mejor época, pero no viven su mejor época porque Rivero y Soria salieron de un pacto encaminados los dos, obcecados, y yo creo que haciendo fuerza para llevarse lo peor posible, no solamente pública, sino personalmente. Desgraciadamente, ellos nos pagan los platos rotos. Los platos rotos los pagan todos los canarios que han visto como en estos últimos tiempos, entre otras cuestiones, se han resentido las dotaciones presupuestarias que de Canarias vienen, que de Madrid vienen a esta tierra. ¿Se arreglará eso algún día? Yo espero que por el bien de esta tierra, sí. Yo espero que algún día, tanto el presidente del gobierno de España como el presidente Rivero sean capaces de sentarse en una mesa, eliminar obstáculos y fijar un plan para Canarias que, como ninguna otra comunidad del Estado, necesita. Señor Martín, ha sido un auténtico placer. Se ha pasado la entrevista volando. No hemos tenido tiempo, se nos queda un montón de temas en el tintero, pero seguro que lo podremos hablar en una próxima ocasión. Le invito a que se quede con nosotros a ver el siguiente cuestionario, esa entrevista personal al que sometemos todas las semanas a otro diputado del Parlamento de Canarias. En este caso, esa entrevista se la hemos hecho, ese cuestionario, a Jesús Morera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista por la isla de Gran Canaria. El señor Morera estuvo, como recordarán, hace justo 7 días en este plató. Pues bien, hoy le preguntamos asuntos bastante más personales. Mi inquietud política data desde mi juventud. Realmente me afilié cuando ya consolidé mi puesto de trabajo en el hospital y a partir de ahí fue cuando ya me puse a disposición del partido realmente. No, yo soy médico de profesión y la política es una etapa transitoria de mi vida que no será eterna. Volveré a la medicina en cuanto pase esta etapa. Bueno, sobrar es una palabra dura. Probablemente se pudiera hacer con menos diputados. Ninguno. No tomo café desde hace más de 20 años. Bebo poco alcohol. Cuando bebo por cuestiones de reuniones sociales, bebo ginebra, pero lo que prefiero es el vino. Corro. Normalmente corro 3-4 días a la semana, 1 hora cada día que salgo a correr. Leo libro electrónico, pero los libros que me gustan cuando los leo en el ordenador, termino comprándolos en papel. Lo último que compré en papel es el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Y lo que estoy leyendo ahora en el iPad es La tregua de Mario Benedetti. El mejor momento de la semana es el viernes a las 3 de la tarde, si no tengo guardia el fin de semana. Bueno, pues esas eran las respuestas de Jesús Morera. Yo le pregunto a usted, señor Fabián Martín, una de esas preguntas. ¿Sobran diputados como
en el Parlamento de Canarias? Se lo digo porque es un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas. Bravo de Laguna decía que sí, hay parlamentarios que dicen que no. Hombre, es curioso que Bravo de Laguna lo diga después de haber dejado de ser diputado. Entra en una franca contradicción. A mí no me preocupa tanto el número como que Canarias tenga una representación digna. Y lógicamente, y más desde una isla menor, desde el Lanzarote, yo tengo que reivindicar una ley electoral justa. Dese cuenta que se producen determinados agravios en la representatividad de las islas menores en el Parlamento canario. En las últimas elecciones el PIL obtuvo 6.000 votos al Parlamento, obtuvo un diputado, este que les habla, y en otras ocasiones ha tenido 11.000 votos y no ha obtenido ninguna representación. Son cuestiones paradójicas que preocupan. Pero son por las barreras electorales, ya no tanto por el sistema de la triple paridad. Una barrera electoral injusta. Por eso me preocupa más que estemos bien representados, lo cual habla de una verdadera salud democrática, que el número de diputados que allí se sientan. Señor Fabián Martín, un auténtico placer, como siempre, haberlo tenido en este plató. Agradecerles a ustedes también, no tenemos tiempo para más, el tiempo que nos han dedicado este domingo. Recordarles que tienen una dirección de correo electrónico, parlamento@tvcanaria.tv, para que nos hagan llegar cualquier idea, cualquier sugerencia, cualquier noticia que consideren que deberíamos tratar en este programa. Nosotros ponemos punto final. Si les apetece, volvemos a encontrarnos el próximo domingo. Gracias por su compañía. Feliz día.